Aún si no hubiera operador privado, la gente tiene que pagar peaje, porque tenemos que mantener las carreteras. Entonces, esta operación de Rutas de Lima fue plenamente soportada por la parte técnica, por la parte de equilibrio económico-financiero, y fue muy superior a lo que nosotros recibimos, y que yo podría decir uno de los contratos más entreguistas, y sobre el cual yo creo que hace falta también que investigar mucho. Línea Amarilla, en mi opinión congresista, ha sido un gran escándalo, y ese proyecto todavía sigue siendo una fuente de problemas. Veamos nomás lo que está pasando con lo que ha hecho el señor Castañeda con los recursos de vía Parque Rim. Ha usado recursos de esa concesión para hacer un bypass que nadie le pide. Pero no estamos hablando de Línea Amarilla, que es igual desastrosa que Ruta de Lima. No estamos hablando de eso en este momento. Pero les recuerdo por qué tenemos que cobrar peaje en una vía urbana. También vamos a cobrar peaje en Jaime Prado. Si hay impuesto al rodaje, ¿para qué está el impuesto al rodaje? Para eso. O sea, hay impuesto al rodaje para eso. O sea, lo que a mí me llama la atención es que la municipalidad izquierdista o socialista de la Susana Villarán con el señor Eduardo Segarra a la cabeza, empiezan a entregar, se vuelven entreguistas, porque entregar es entreguista, se entregan carreteras o vías urbanas hechas por el gobierno nacional, no por la municipalidad, para que las mejoren y cobren peaje por 30 años. La pregunta es, ¿cuál es la tasa de retorno de la inversión de Odebrecht? ¿La sabe usted? A ver, congresista, ¿puedo responderle en general? Claro, sí, claro. Sí, a ver, ¿por qué hay peajes en la vía de evitamiento y en la Panamericana? Porque son vías nacionales, no son vías urbanas, no es equivalente a la Javier Prado. Perdón, entonces, ¿qué hace la municipalidad administrando vías nacionales? Eso fue delegado a la Municipalidad de Lima hace mucho tiempo. Yo lo dije, ¿por qué? Para darle caja a la municipalidad, porque no tenía, o sea, el gobierno nacional decidió darle, en vez de darle dinero y transferencia a la municipalidad porque la necesitaba, le dio el peaje, que era suyo, y ellos lo habían hecho. Lo hizo el gobierno de Odría, el gobierno de Belaúnde, el gobierno militar. Ellos hicieron estas vías. Y resulta que luego se le transfiere a la municipalidad para que la municipalidad tenga rentas propias. No para que la municipalidad se desprenda de esas rentas propias y se le entregue a un tercero para que haga algo más y se quede explotándolo a 30 años. Para eso no se hizo. A ver, congresista, quizás usted sabe más el detalle. A ver, no necesariamente se le entregó los peajes para que obtuviera renta, porque si fuera solo eso, la municipalidad tranquilamente dejaría de mantener y operar esas vías, que es un costo significativo, y efectivamente el peaje sería solo una renta. La entrega de la delegación del peaje es para que se maneje el adecuado mantenimiento y operación de la vía. Y esta es una vía muy grande, que tiene 6 hasta 8 carriles en algunos casos, que tiene costos de mantenimiento y operación bastante significativos. Esa decisión, efectivamente usted tiene razón, pero mire, quien hizo la entrega del 70% del peaje fue el señor Castañeda, sin ni siquiera hacer un mínimo de evaluación técnica. Está bien, pero yo le pido que eso no lo deje cuando venga Castañeda. Está bien, pero... No queremos que usted conteste por Castañeda. Cuando él venga se le vamos a preguntar. Me parece bien que lo inviten, sí, me parece. Pero el tema es el siguiente: de cada 100 soles, ¿cuánto gasta Odebrecht o la municipalidad en mantener la vía? ¿Cuánto? Por eso le pregunto cuánto es la tasa de desarrollo y cuánto, la tasa de retorno quiero decir, y cuánto es el costo del mantenimiento mensual o anual, en función de la recaudación y en función del valor de la autopista. Sí, hay congresistas, usted me está planteando preguntas bastante específicas. Nosotros tenemos un experto en transporte, uno de los mejores que tiene el país, que es el señor Gustavo Guerra García. Yo me comprometo a hacerle llegar respuestas específicas a esas preguntas técnicas posteriormente a esta reunión, pero no tengo ningún problema. Lo que pasa es que no es mi especialidad, yo trataba un poco de hablar del tema en general y le agradezco las preguntas. Congresista García Belaúnde, si me permite, señor Segarra, ya terminó. Si es así, usted era presidente de la Comisión de Economía. Durante el primer año de gestión fui presidente de la Comisión de Economía.
El 2011, pero no el 2012. Perdón, me ha hecho acordar, al revés. No fui el primer año porque fue la regidora Marisa Glave y yo fui el segundo año presidente de la Comisión de Economía. Como presidente de la Comisión de Economía, usted se entiende que era el experto, o por lo menos tenía la asesoría y la responsabilidad para hacer análisis económicos de rentabilidad, por ejemplo, que son las preguntas que le ha hecho el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. De hecho, al señor Gustavo Guerra García lo hemos convocado ya en 2 oportunidades, en una como experto precisamente y la segunda como testigo de los hechos que ha conocido por este mismo caso. Pero usted, como presidente de la Comisión de Economía, ¿no se asesoró como para poder responder las preguntas que plantea el congresista García Belaúnde en este momento? Sí, bueno, asistieron a la Comisión de Economía a explicar a varias comisiones, porque era un proyecto que tenía que ver con transporte, con economía, y los técnicos de la municipalidad sustentaron plenamente esos datos. Yo no los tengo en la memoria, como usted recordará. Que yo sea presidente de la comisión no significa que yo tenga en la memoria datos tan precisos. Nosotros sí verificamos que todas las evaluaciones, que la Contraloría, que el Ministerio de Transporte, que esto tenga el adecuado equilibrio financiero, y eso es lo que nos manifestaron los técnicos de la municipalidad, de la Gerencia de Inversión Privada. Y nosotros, en ese sentido, por eso es que todo esto se elevó al Consejo Metropolitano, que aprobó multipartidariamente la iniciativa. Este contrato de concesión con el Consorcio Rutas de Lima, el que al cumplimiento del primer mes de la firma del contrato se entrega al consorcio de los peajes existentes en las vías que fueron concesionadas, ¿fue un voto suyo después de haber tomado conocimiento cabal, un análisis minucioso de lo que iba a contener ese contrato? Nosotros, perdón, congresista, sí, nosotros no aprobamos los contratos, nosotros aprobamos la iniciativa que tiene una serie de condicionamientos y una serie de elementos sobre cuáles son las reglas de la concesión, ¿no? Una vez aprobada la iniciativa, pueden participar otros postores. Vencido el plazo de 3 meses, la iniciativa se declara adjudicada si no hay otros postores, o si vienen otros postores y hacen una propuesta inferior. Señor Segarra, no le pido que me describa el proceso, le pregunto si usted analizó de forma minuciosa la propuesta y lo que iba a contener el contrato. No le he preguntado, ni tampoco estoy afirmando que ustedes voten el contrato. Le estoy preguntando, ya que ustedes aprueban la iniciativa, ¿esa aprobación de la iniciativa fue después de haberla analizado minuciosamente y también de haber tomado conocimiento de lo que iba a contener el contrato? A nosotros no se nos hace llegar para aprobar la iniciativa. ¿Usted la pidió? ¿Se informó? Perdón, Presidenta, estaba terminando de explicar. No nos hacen llegar una propuesta de contrato. Lo que se hace llegar es una propuesta de acuerdo de consejo que tiene la descripción general de las condiciones en las cuales se va a dar la concesión. Luego de eso inicia el proceso, que es la aprobación de la iniciativa privada. Una vez que la iniciativa se da por aprobada, la gestión tiene que elaborar el contrato respectivo. Y ahí ya el Consejo no tiene mayor participación. Esa es una acción específica en la cual el Consejo no participa. Correcto, señor. Yo no le estoy diciendo que usted participe del tema administrativo, pero usted como regidor tiene un rol, que es el rol también de fiscalización, el rol de seguimiento a los actos de gestión, de interesarse, sobre todo si hay un proyecto que puede resultar lesivo a la ciudad. ¿Usted se informó del contrato luego de que este se redactó y se suscribió? Sí, Presidenta, gracias por su pregunta. El contrato fue firmado hasta donde mi memoria alcanza, porque fue en pleno proceso de revocatoria, creo, en febrero. El contrato se firma específicamente en un proceso, digamos, manejado por la gestión. Yo, en ese momento fue la revocatoria, estábamos, como usted verá, en actividades muy intensas. Lo que sí se nos señala es que el contrato no puede exceder ninguna de las condiciones acordadas en la aprobación de la iniciativa. Evidentemente, si el contrato hubiera transgredido alguna de lo que el acuerdo de consejo aprueba, y si nos hubieran hecho llegar que ese contrato vulneraba lo que aprobó el consejo, evidentemente hubiéramos tenido que actuar.
ninguna de esas acciones ocurrió. Nosotros, cuando fui regidor, por lo menos hasta ya fines de marzo, abril, termina mi gestión, no recibimos ninguna mención de que dicho contrato tuviera algún problema. Por eso no tuvimos ninguna acción al respecto. ¿Y quién debería haberle mencionado? ¿No es usted mismo quien debió haber pedido el contrato y haber contrastado esta información? ¿O es que acaso para los actos de fiscalización nos tienen que decir, oiga, usted fiscalice tal cosa? No, a ver, efectivamente puede hacerlo cualquier persona, puede hacerlo un regidor, hay comisiones que trabajan el tema. Acuérdense que teníamos comisiones investigadoras de los regidores, a diferencia de la gestión actual, que prácticamente no entrega ninguna comisión a ningún regidor de oposición. Nosotros sí teníamos 2 comisiones del PPC investigando la gestión. Ellos tranquilamente pudieran haber cuestionado esto, y es más, luego la gestión pierde mayoría en el Congreso, en el Consejo. Y efectivamente la oposición tenía el pleno derecho y la plena capacidad de investigar si hubiera pensado que hubiera habido un problema con los contratos. A mí, en todo caso, mi gestión llega hasta un cierto punto y nunca me llegó por lo menos algún elemento de que ese contrato tuviera algún problema. Señor Segarra, ¿esta decisión de aprobar la adjudicación directa a Rutas de Lima fue una decisión personal o fue una decisión en bloque de su bancada en la municipalidad? La decisión fue totalmente soberana por el conjunto del Consejo Metropolitano, donde todas las bancadas Le pregunto, votaron señor, a por su favor. voto. ¿Su voto fue una decisión motivada luego de haberse documentado e informado de lo que iba a votar, o fue una decisión en bloque de su bancada? Fue una decisión colectiva de mi bancada y de varias otras bancadas de regidores. Insisto, señor Segarra, le pregunto por su voto. ¿Usted votó después de haberse usted convencido de que debería votar de forma probatoria? No le pregunto por los votos de los demás, por los demás Bueno, sí, las dos cosas. Fue un voto colectivo y fue un voto personal, hecho a conciencia, con todas mis plenas facultades, entendiendo lo que estoy votando y votando por algo que creo que era beneficioso para la ciudad. Correcto. Este voto que usted decidió de manera individual, ¿también lo discutieron en su reunión de bancada? Sí, congresista, fue una decisión colectiva también. Sí, claro. ¿Conoce al señor Jorge Barata? No, señora congresista, no lo conozco. ¿Congresista Karina Beteta? Para terminar, presidente, y luego ya cedo a los demás colegas congresistas. ¿Me podría decir a qué invitación o su viaje fue de manera personal o institucional a la ciudad de El Brasil en noviembre del 2011? Sí, congresista, gracias por la pregunta. En noviembre del 2011 asistí invitado a un evento organizado por la IBM, era un evento sobre ciudades inteligentes. Normalmente se invita al alcalde, a la alcaldesa, en este caso la alcaldesa derivó la invitación hacia mi persona y por eso asistí a dicha reunión. ¿Nos podría decir de qué se trató en esta reunión? Sí, fue una reunión básicamente para ver donde IBM exponía distintas experiencias de cómo aplicar distintos tipos de software a soluciones a problemas urbanos en distintas partes del mundo, ¿no? Y en esa oportunidad, ¿usted hizo alguna visita a algún dirigente de el partido del señor Lula da Silva? No, congresista, no tuve la oportunidad de tener ningún tipo de reunión, solo participé en el evento y regresé a Lima. ¿A ese evento solamente fue invitado usted o qué otros regidores más? Como invitado formal de la municipalidad fui solo yo, pero también hubieron otros, el regidor García Melgar me parece que asistió, no sé si fue invitado o él fue de motu propio. Y también me acuerdo ver que estuvo en dicha reunión el alcalde Zúrez, que era alcalde en ese momento de La Molina, ¿no? La Molina. Por su intermedio, ¿nos podría explicar a qué evento o un tema personal viajó en mayo del 2012 al Brasil?
Sí, cómo no, congresista. Esa fue una segunda invitación. En este caso fue el ayuntamiento de la ciudad de Río de Janeiro, para ver el tema de la gestión educativa. Esa fue una invitación gestionada por el viceministro de Educación del Perú. Y viajé efectivamente con una misión del propio Ministerio de Educación, que iba a conocer la experiencia de cómo se trabajaba el tema de las escuelas en las favelas de Río de Janeiro, y que duró unos 3-4 días, donde pudimos conocer directamente el terrible tema de la violencia urbana en las favelas y cómo la escuela se convirtió en un espacio para tratar de revertir esa extrema violencia. Y en esa oportunidad, aparte de ir a conocer estas experiencias educativas, ¿tuvo alguna reunión con funcionarios de las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez? No, congresista, no. Al igual que en el caso anterior, solo me suscribí al trabajo de misión con el personal del Ministerio de Agricultura, de Educación, incluyendo al viceministro en ese caso, de gestión educativa en ese momento. Sí, pregunto ello porque de igual manera la señora Villarán en esta comisión dijo que no conocía y nunca los había reunido con el señor Barata, y luego vemos posteriormente las fotografías que sí habría tenido algunas reuniones, y estando bajo juramento, por ello era la pregunta que le estaba formulando, para que, si recuerda, podría decirnos qué otras actividades independientes en el momento libre que podían haber tenido luego de esta pasantía, que a través de la invitación del viceministro de Educación haya podido reunirse con otros funcionarios de estas empresas o con algún otro funcionario del gobierno del señor Lula. Sí, congresista, no tuve ni busqué esa oportunidad, no tuve ningún contacto con ningún funcionario, ni de empresas ni del gobierno federal brasileño. Mi única reunión fue con la responsable del tema de educación de la ciudad de Río de Janeiro, y luego algunas visitas a las favelas y a las escuelas de favelas, que es lo que hicimos. Gracias, congresista Karina Beteta. Congresista Jorge Castro. Buenas noches, señora presidenta, colegas congresistas, señor Segarra. Usted nos ha indicado de que todos los regidores aprobaron el contrato de Rutas de Lima, ¿no es cierto? Sí, bueno, quiero aclarar, congresista, que no aprobamos el contrato, aprobamos la iniciativa privada, y luego que pasó el plazo de 3 meses, el Consejo, por acuerdo de Consejo, da por aprobada la iniciativa, y luego la gestión tiene el encargo de generar el contrato, que no puede exceder ninguno de los extremos del acuerdo de Consejo. En todo caso no puede exceder la iniciativa, en todo caso sería más apropiado, ya. Pero en términos ya reales significa que la iniciativa responde al contrato, o el contrato responde a la iniciativa. ¿Por qué viene esto? Porque usted indica que todos aprobaron. Ustedes saben bien que todos en todo caso resultan responsables. De eso se trata, porque aquí el hecho de que, señora presidenta, por favor, aquí a veces se dice todos aprobamos, pero el hecho de aprobar todos, eso no significa que se liberen de responsabilidad, al contrario, los responsables son todos. Y bueno, eso es lo lamentable. En todo caso, sería bueno que sea discrepar, pero en este caso no han discrepado ni siquiera en ese tipo de cosas, ¿no? Eso es, en primer lugar, que quede establecido claramente que todos resultarían siendo responsables sobre este tema, porque es absolutamente lesivo. Al margen de que se pueda dar una excusa respecto a lo que es mejor esta iniciativa, este contrato, podría resultar siendo mejor que Castañeda. Ese no es tema de discusión. El problema es que esto ha sido lesivo y consecuentemente todos resultan siendo responsables. En el caso de Castañeda, para no confundir tampoco,
es de que también se le encontrará responsable y él tendrá que asumir su propia responsabilidad. Sean todos, porque tiene que quedar claro aquí, señora presidenta, que cada regidor es responsable, no porque se presente a nivel de bancada o de todas las bancadas se pongan de acuerdo. Lo que tiene que quedar establecido es que cada regidor tiene que salvar su voto si es que hay algún tipo de discrepancia. Eso está claramente establecido y por lo tanto todo el Consejo resultaría siendo responsable en este caso. El segundo tema sobre esto es... usted ha hablado de la señora Glave. ¿En qué momento ella, por ejemplo, interviene en este caso de manera directa, indirecta o cómo ha sido su actuación? ¿De cuál caso, señor congresista? No, en el caso usted dice que participó en el segundo año, no sé cómo... No, a ver, la señorita Glave fue presidenta de la Comisión de Economía durante el primer año de la gestión, el 2011, y el 2012 ella ocupó el cargo de presidenta de la Comisión de Vivienda y Temas Urbanos, ¿no? De Desarrollo Urbano, perdón, es el nombre de la comisión. Esos fueron sus cargos en los 2 años que ella estuvo en la Municipalidad de Lima. Y en todo caso, ¿en qué sentido usted le vincula algún tipo de responsabilidad sobre este tema, sobre esto de las rutas de Lima? ¿Tiene algo que ver algunas cosas? Bueno, yo le atribuyo la misma responsabilidad que usted nos atribuyó a todos los regidores que votamos a favor de esta iniciativa, ¿no? Es la misma responsabilidad porque todos participamos, fuimos informados, tuvimos la información adecuada y efectuamos nuestro voto con plena conciencia y pensando que esto es lo mejor para la ciudad de Lima. Señora Presidenta, muchas gracias. Eso es su... Gracias, congresista Castro. Para ir terminando con su participación ya, señor Segarra. ¿Conoce al señor Valfredo de Asís Ribeiro Filo? No, Presidenta, no lo conozco. ¿Ha conocido tratado con otros funcionarios de las empresas Odebrecht y OAS? No, hasta donde yo recuerdo, sí tuvimos una reunión cuando hubo la caída de un canal, del canal en pleno proceso revocatorio. El río Rímac se llevó un canal que había construido la constructora OAS. En ese caso tuvimos una reunión con el personal de OAS para que nos explique por qué ese canal se había caído. Esa fue la única reunión donde yo recuerdo haberme reunido con algunos funcionarios de estas empresas constructoras. ¿Con quiénes se reunió en esa oportunidad? No recuerdo los nombres. Debería ser en ese momento quizás el representante de la empresa OAS o el gerente, alguien de alto cargo. Efectivamente era una persona brasileña. ¿Puede haber sido el señor de Asís? ¿El señor Valfredo? No, creo que ese no es el nombre, pero digamos, fue el único momento en que tuve algún tipo de reunión, invitado por la alcaldesa a participar. ¿Esta reunión fue en la municipalidad? Sí, en la municipalidad. El señor Miguel Prialé, en su presentación ante esta comisión investigadora, al referirse a la primera adenda negociada y firmada durante la gestión municipal de la que usted fue teniente alcalde, indicó textualmente: la modificación que nosotros habíamos planteado en esta acta de acuerdo del 2011 para que el tratamiento de fuerza mayor sea corregido era la cláusula más importante de la negociación. ¿Por qué? Por los costos que ello implicaba. Si nosotros cedíamos y manteníamos esa cláusula, podíamos, como de hecho sucedió, cada vez que se desborda el río Rímac, de manera fuerte o muy fuerte, esa obra iba a estar expuesta a resarcimiento por parte de la municipalidad, porque eso iba a ser catalogado como fuerza mayor y eso no era aceptable. Y eso es, en términos económicos, sumamente costoso. Como dicho sea de paso, lo mostró y lo sigue mostrando cada vez que tenemos un niño costero o un niño alto. Justamente yo diría que por eso esa era una línea roja que nosotros expusimos y dijimos: mira, no vamos a avanzar si es que no corregimos esa cláusula de fuerza mayor. Así como está, estamos asumiendo un costo muy alto, lo tenemos que corregir y lo pusimos así. Recuerdo además que eso fue una dura negociación, igual como el 7% del peaje, que tampoco estaban de acuerdo. Pero nosotros sí insistimos y al final se mantuvo. Lamentablemente, por razones que desconozco,
esa cláusula tiene después una redacción, y la he leído ahora último para informarme al llegar a esta comisión. Tiene una redacción a la inversa. Entonces, cuando el doctor Ferré, no he escuchado, ahora me transmite usted, lo ha declarado el doctor Ferré, pero es correcto, es decir, lo negocian a la inversa. Claro, le cambian el nombre. Dicen, ya no le llames fuerza mayor, ahora le llamas fuerzas especiales. Pero las fuerzas especiales sí las asume tu municipalidad. Entonces ahí yo creo que dejaron una puerta abierta que no teníamos por qué aceptar. Solo para terminar, señor Segarra, como consecuencia de este cambio, agregando a la adenda firmada durante su gestión los denominados eventos especiales para el reconocimiento y pago de los costos derivados de estos hechos por la municipalidad, LAMSAC y OAS, logró que la Municipalidad Metropolitana de Lima reconociera en el acta de tracto directo del 20 de octubre del 2014 $142 millones, 142.23.716,86 centavos. Usted, señor Segarra, ¿participó o tuvo acceso a la negociación que concluyó con la firma de la primera adenda al contrato de concesión de la línea amarilla? Sí, gracias por la pregunta, señora presidenta. No, porque, bueno, como le mencionaba, los regidores no podemos participar directamente en procesos ni de negociación ni de regulación contractual. Menos participé en la segunda adenda, que usted el acuerdo de entendimiento que menciona, porque eso ya ocurrió en el 2014, donde yo ya había abandonado la municipalidad hace 2 años. Entonces no tengo mucha información ni el detalle específico de ese tema. Entiendo que el señor Palé está señalando cómo fue la negociación que se tuvo durante el primer año para reducir los enormes daños que había hecho el contrato que hizo el señor Castañeda, uno de los contratos más lesivos de la historia del país, y que ese proceso pues requería una dura negociación, y yo creo que se hizo por lo menos un trabajo importante de reducir la exposición tremenda que tenía la municipalidad frente a este tipo de contrato. Yo respaldo plenamente lo que el señor Perlé puede haber hecho. Posteriormente a esa etapa, cuando yo ya salgo de la municipalidad, yo desconozco lo que puede haber ocurrido. Señor Segarra, ¿cuál era su rol en temas de fiscalización como regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima? ¿Qué acciones de fiscalización? Ya que usted dice no participé. Correcto. Los congresistas tampoco participamos en los actos de gobierno de los ministros. Nuestro rol es fiscalizar que ellos trabajen con arreglo a la ley, que no perjudiquen a la ciudad, que no perjudiquen al país en este caso. ¿Cuál fue su rol en este caso concreto como regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima? Por cierto, le recuerdo que la adenda sí se firmó cuando usted todavía era regidor. Sí, no, a ver, la adenda sí se firmó, claro. Usted habló de un acta de entendimiento posterior, ¿no?, del 2014. La adenda se firma en enero, me parece, del 2013, porque tenían que pasar 3 años desde la firma del contrato para que pueda hacer cualquier cambio al contrato. Entonces esa adenda se firma efectivamente en enero, cuando había culminado el periodo de 3 años posibles. Yo lo he dicho con toda claridad. Bueno, el rol de fiscalización es muy importante, es uno de los roles, aparte del rol de legislación que tiene el regidor. Nosotros abrimos totalmente la Municipalidad de Lima, empezamos a transmitir todas las sesiones del Consejo. Nosotros le dimos a la oposición varias comisiones, el PPC, el Grupo Evangélico, el Grupo de Solidaridad Nacional, dirigían comisiones en nuestra gestión. Nosotros recibíamos los pedidos de los regidores para que lleguen funcionarios y expliquen cualquier duda que puedan tener los regidores, de cualquier problema que pueda haber. Ellos podían efectivamente ir al Consejo y los regidores tenían el pleno derecho a preguntar sobre esos temas. Sobre este tema específico que usted menciona, le diría que no recibimos nosotros ningún pedido. Era un tema que no investigaba, no estuvo investigando tampoco ni el Ministerio Público, ni el Congreso, ni la opinión pública.
no recibimos ninguna, digamos, sugerencia de que había algún tipo de problema y en cierta forma no, por eso no se inició ninguna acción correspondiente. Si lo hubiéramos recibido, probablemente lo hubiéramos hecho. Bueno, entonces nos quiere decir que las acciones de fiscalización solo se hacen a pedido ciudadano.